Los libros que tiene Martín Becerra son muy interesantes. El mundo de la comunicación, el mundo social, los vínculos, el que escucha, el que produce, son muy interesantes todos los libros, repito, de Martín Becerra. Ya está en línea para charlar con nosotros, es doctor en Ciencias de la Información, es un referente a la hora de hablar de periodismo, del Estado, de las comunicaciones, es investigador principal del CONICET, profesor titular por concurso, nada más y nada menos, en la Universidad Nacional de Quilmes y en la UBA. Dirige el programa de investigación Industrias Culturales y Espacio Público, Comunicación y Política en la Argentina. Te decía que los libros de él son realmente muy interesantes. Y hoy queremos hablar un ratito, aprovechando su gentileza, su tiempo, de eso, de comunicación, de decir de los medios. Martín Becerra, Martín, Oscar Orquera y Sergio Rosso, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Hola Martín, muy bienvenido. Bien. Gracias por tu tiempo, gracias por sumarte a la imagen de la radio de hoy. Están saliendo por YouTube, ahí estamos en vivo y también obviamente se te escucha por la radio y por las plataformas y por las apps que tiene la radio. Todo esto, Martín, no hace a mejor calidad del medio, ¿no? Que tengamos app, que tengamos salir en simultáneo por YouTube, la radio clásica, el aparatito, la pila, ¿no? Bueno, yo creo que es uno de los temas en debate, el concepto mismo de calidad. Si la calidad refiere, digamos, a la curaduría de contenidos, si refiere a la diversidad de fuentes y al tiempo que nos tomamos para producir las noticias, para documentar la información que difundimos, o si la calidad tiene que ver con un poco la inmediatez, cierto carácter efímero, pero de múltiples dispositivos conectados, que es un poco lo que caracteriza a nuestra época, y donde en muchos casos ese régimen de aceleración y de velocidad que tienen las comunicaciones impone un ritmo que impide, ¿no? Documentarse mejor, hacer trabajo de archivo, contrastar fuentes. Es un concepto en debate. Hay una canción popular de Marco Antonio Solís que dice algo así como que el ritmo de la vida me parece mal, y yo que soy una persona ya mayor, cuando escucho a gente de mi generación o de gente mayor todavía añorar los tiempos de los viejos medios y de sus tecnologías, también me da un poco de simpatía o digamos, sí, porque bueno, nada, creo que son conceptos de calidad distintos, ciertamente. O sea, hoy se impone tener un volumen muy alto de contenidos por múltiples pantallas antes que otros criterios que antes se consideraban, bueno, más valiosos. Claro, yo jamás, yo hace muchos años que hago radio, pero jamás imaginé que iba a tener que dejar que me vean haciendo radio. Sí. Bueno, es que no fue fácil para muchos conductores de radio, periodistas, colegas que yo conozco, algunos amigos míos que al principio lo veían como una herejía, ¿no? Esto de poner la cámara en el estudio. Sí. Pero bueno, aparte, yo creo que también ha cambiado un poco la manera de comunicación, porque son pocos, no sé si yo lo logro, olvidarme de la imagen y seguir haciendo las señas con el operador, con el productor, con mi compañera, digo, eso no es fácil, pero por ejemplo, hay otras, bueno, Urbana Play ha nacido con un concepto de imagen, ¿no? Y ellos ya están, digamos, no digo que no se radio porque son grosos todos, pero ya tienen otra elasticidad a la hora de comunicar, ¿no, Martín? Sí, totalmente. Ahí hay una transformación de lenguajes, de tecnologías, pero también de hábitos, porque hay un corte generacional fuerte, digamos, en el consumo de medios, y es probable, depende, digamos, el segmento al que apunte, por ejemplo, una emisora de radio, probablemente sea imprescindible, te diría hoy, tener cámara, y depende del segmento, tal vez no lo sea, pero quiero decir, eso, hace 10 años
me acuerdo incluso cuando Vorterix puso las primeras, sí, que yo recuerde, ¿no? Pergolini, Bueno, sí, se armó un, un tole-tole. Sí, sí. Y mucha gente realmente, o sea, con buen criterio decía, bueno, pero eso no es radio. Mirá, Claro. es que hoy ya es difícil, porque además tenés la competencia de muchos programas que se parecen mucho al formato radial, pero que son en YouTube. Y es con imagen. Claro, totalmente. Así que, y eso también tiene que ver con los hábitos de las audiencias, o sea, que cada vez más están acostumbradas a una cultura de la imagen, claro. Martín, claramente ha cambiado la industria de la comunicación. Nosotros somos una producción independiente y no solamente cambió la forma de comercializar un programa, sino también la forma de comunicar. ¿Y cómo ves, cada vez más gente se informa a través de las redes? ¿Cómo se hace para tener una información a través de redes de calidad? ¿Se va a terminar regulando, crees? Sí, en primer lugar creo que ya están reguladas por las propias compañías dueñas de las redes, lo cual trae muchos dolores de cabeza, porque ha habido en los últimos años un escándalo tras otro, digamos, desde venta de datos personales, Cambridge Analytica, las revelaciones de Snowden, el tema de Trump y la toma del Capitolio, manipulación de audiencias, o sea, ahí hay un tema con la autorregulación privada. Creo que tarde o temprano esto se va a regular, se está regulando en Europa, se está regulando también en Estados Unidos y en general en América del Norte, en Canadá también. Y, digamos, en Australia mismo hay una ley que, por ejemplo, obliga a las plataformas a invertir parte de la renta publicitaria digital en los medios de comunicación, un poco como respuesta a tu pregunta, ¿no? De esto de información de calidad, que de todas formas está por verse, porque también en las redes parte, yo diría, ¿no?, de los contenidos que producen desinformación también es producida por algunos medios de comunicación. Claro. O sea, eso, digamos, los medios también están en las redes. Una vez se dice las redes y los medios como si fueran universos que no se tocan, pero ahí hay una relación, te diría, de mutua interacción, y en muchos casos, esto de la toma del Capitolio que pongo a propósito, porque es un ejemplo externo para no meternos en nuestra polarización doméstica, de Estados Unidos, fue alentado por algunos medios de comunicación también. No fueron solo las redes o el expresidente Trump, ¿no? Ahora, lo impresionante, por ejemplo, Martín, estamos charlando con el doctor en Ciencias de la Información, Martín Becerra. Lo podés ver también porque está por calidad 4K sumándose a nuestro programa. Por ejemplo, yo digo, bueno, el Estado es un límite, el Estado regula, y también yo le puedo reprochar, exigir o no votar a ese gobierno de ese Estado ante alguna determinación, y puede ser, ¿por qué no?, por el manejo de medios. Pero en caso del privado, ahí es muy difícil. Elon Musk quiere comprarse Twitter y meter el pajarito donde él quiera, y es muy fuerte esto. ¿Y qué hacemos ahí, Martín? Bueno, yo creo que es difícil. Digamos, de hecho, hasta ahora los directivos de la empresa Twitter están en contra de esta muy probable adquisición que anunció Musk. Y en parte están en contra por esta cosa como fuera de control, de transgresora, digamos, el carácter provocador y transgresor típico de Elon Musk, que ya compró el 9%, hoy es el principal accionista de la empresa, o uno de los dos principales accionistas, mejor dicho, pero de todas formas es cierto que no tiene el control. ¿Qué pasa cuando una sola persona tiene tamaño poder? Yo creo que, digamos, a ver, en mi concepción, que es la concepción de la teoría de la democracia, es peligroso que una persona acumule tanto poder, porque vos decías, bueno, a los gobiernos los podemos criticar, incluso los podemos remover por elecciones, porque, digamos, los votamos, los criticamos, no nos gustan, votamos a otros, en fin, o sea, hay un proceso, digamos, de renovación y siempre sometido al escrutinio de la sociedad a través de su voto. En cambio, a Zuckerberg, digamos, cuando Zuckerberg, Facebook está acusada, y Facebook reconoció además esta acusación, como uno de los responsables de limpieza étnica en Myanmar, ¿no? Ahora, cuando eso ocurre, ¿a quién le reclamás? Porque
es Zuckerberg, o sea, el tipo Claro. se levanta, se afeita a la mañana, se mira al espejo y decide, digamos, si alguien puede o no decir algo, si un contenido puede o no estar, si un contenido de odio se va a viralizar o no. Eso me parece muy problemático cuando no hay mediaciones democráticas. Por eso yo decía, la regulación va a venir, nos guste o no nos guste. La pregunta es, o mejor dicho, el desafío es tejer buenas regulaciones que sean democráticas. Bien. Porque tanto poder en manos de pocos individuos, tipo, que pueden ser muy cool, muy innovadores, como es Elon Musk, seguro que sí, pero ser muy innovador no te califica para definir cuáles son las reglas de la conversación pública. O la libertad. Martín, ¿no? ¿y crees que va a cambiar Twitter con el desembarco de Elon Musk? Bueno, él ya anunció que si él se hace cargo de la compañía, va a cambiar. Por ejemplo, él dice que va a anular todos los bots, ¿no? Y cuentas automatizadas, e incluso va a hacer un mecanismo de detección de la identidad de cada cuenta que hay en Twitter. Eso suena muy lindo, así dicho, pero me parece que puede ser también tramposo, porque, digamos... ¿Quién elige? ¿Qué elige, no? Claro, y además porque en una democracia, fijémonos, por ejemplo, en temas de desigualdad de género, el tema de la asimetría de poder, en muchos casos, obliga a quien está en una posición de desigualdad y de asimetría a no dar su nombre para revelar una injusticia. Y esto no solo en sociedades autoritarias, que además países con gobiernos autoritarios está lleno, sino también en países democráticos como el nuestro. O sea, digamos, alguien que tiene un jefe despótico, la manera que tiene de denunciar o de anunciar esa situación de injusticia, en parte tiene que ver con reservar su identidad. O sea que estás a favor de ese anonimato en la denuncia, Martín. Sí, en algunos casos por supuesto que sí, claro. Y además te digo más, porque los grandes trolls, por ejemplo en Twitter, que es una red que ya a esta altura es masiva y que además, digamos, ahí se concentra la política, el periodismo, ¿no? O sea, es una élite que luego son líderes de opinión que replican lo que pasa ahí en otros lugares. Los grandes trolls ahí no son anónimos. Trump era un troll. El presidente Bolsonaro es un troll. En la Argentina, no quiero dar nombre de nuevo para no meternos en la polarización, pero... Rodríguez Peña. O sea, quiero decir, hay, digamos, personas que ostentan cargos públicos, que están en el Congreso de la Nación, que agreden sistemáticamente a periodistas, por ejemplo, a periodistas mujeres, y bueno, no se escudan en el anonimato. Lo que quiere decir es que es falsa la asociación de que hay que ser anónimo para ser troll, porque hay muchos trolls, los principales, diría yo, que además tienen un efecto multiplicador, que luego sí viene un ejército de anónimos que te va a acosar o a hostigar. Pero primero está la autorización de alguien con nombre y apellido muy poderoso. Yo no me acuerdo ahora... Yo no creo que Elon Musk cambie eso. Claro. Lo último que te preguntamos, yo no me acuerdo, ¿cómo se llama el dueño de Amazon? Jeff Bezos. Bueno, el tipo ha dicho que a él no le interesa la venta, sino el dato, la información. Eso pero claro, porque ahí, sí, claro. O sea, todas las grandes plataformas son empresas de extracción, procesamiento y comercialización de datos personales. Y entonces, y esto está buenísima la pregunta porque, digamos, cuando uno piensa en regulación, rápidamente le viene a la cabeza cosas más de censura, de contenidos. Pero, por ejemplo, la regulación de datos personales, de datos, por ejemplo, de salud, que son datos sensibles de la historia clínica de cada quien, eso es algo que obviamente tiene que ser regulado y resguardado por parte de los estados, porque sin regulación es la ley de la selva. Entonces, y estas compañías son compañías, está clarísimo eso, y Bezos lo dice muy bien. Además, no casualmente después compró el Washington Post, ¿no? O sea, en un recorrido que también está haciendo Musk ahora con Twitter. O sea, digo, son multimillonarios que vienen al mundo de las comunicaciones en parte porque saben que esa posesión de datos personales va a mejorar porque no son filántropos, va a mejorar su posición. Claro. Y encima, qué sé yo, buscás tornillos y por una semana cual página que abrís tenés tornillos. Exactamente. Me asusta eso, o sea, me asusta eso, Martín. Sí, por eso digo, bueno,
Al respecto, por suerte, hay buenos ejemplos a nivel mundial, que si la Argentina quisiera, podría, digamos, trabajar. Por ejemplo, la ley europea, que es reciente, sobre datos personales, está muy bien. Entonces, por supuesto, digo, no estoy señalando que hay que trasladarla automáticamente, cada país tiene sus características, pero no hay que inventar la rueda de cero, eso quiero decir. Bien. Martín, no sabes cuánto agradecemos tu tiempo. Esta nota se pone en el portal de la radio, la pueden escuchar nuevamente. Y si llegás a andar por la Feria del Libro, yo sospecho que sí, golpeanos la puerta, ahí vamos a estar nosotros, la radio va a estar ahí. Y si enganchás en nuestro horario, acercate y vamos a tener una copita de vino para charlar y ofrecerte. ¿Te parece? Dale, con mucho gusto, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, Martín, Un abrazo, hasta cada rato. Un abrazo. El doctor en Ciencia de la Información, Martín Becerra, ¿sí? Interesante. Muy, muy. Interesante, pero bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Apurarme, ok.